Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad detrás de ese cruce de miradas que nos dejó a todos intrigados. Y más aún, ¿por qué Can acabó pidiendo disculpas? Madre mía, telenovela en la vida real. A ver, vamos a ir al grano. Imagina la escena, un evento, luces, cámaras, prensa por todos lados. Y ahí están ellos, Demet y Can. Los que un día fueron la pareja más comentada de Turquía, de esas que te hacen suspirar con cada foto. Recordemos que su química en Erkencikus era, de otro planeta. Y claro, el público se enamoró de la pareja, no solo de la serie. Pero todo se torció. Y no de una forma sutil, no. Fue un cruce de miradas, o más bien un cruce de miradas. Lo que se vio en cámaras fue como una chispa, pero no una chispa de amor, sino más bien una de tensión. Un poco de hielo, ¿sabes? Como si se hubieran encontrado con alguien a quien no esperaban ver, o peor, con alguien con quien hay cuentas pendientes. Muchos dijeron que fue por celos, otros que por orgullo. Lo que sí es seguro es que la incomodidad se sentía a kilómetros. La prensa, por supuesto, se abalanzó sobre eso. ¿Qué pasó entre ellos? Siguen odiándose. Porque se veía claro que no había ni rastro de la magia que nos conquistó. Y aquí viene lo fuerte. El que acabó dando explicaciones, y no solo eso, sino pidiendo disculpas, fue Can Yaman. Sí, él. El galán que parecía no tener problema con nada. ¿Por qué pedir disculpas? ¿Qué hizo exactamente para tener que disculparse? Para ser honestos, la versión oficial, o al menos la que se filtró, es que Can se sintió mal por la reacción que tuvo, o por cómo interpretaron su gesto. Dicen que quizás se sintió acorralado por las cámaras, por las preguntas, y su reacción no fue la esperada. Pero, ¿qué reacción? Ahí está el misterio, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que quizás hubo algún comentario o alguna acción por parte de Can que Demet sintió como una falta de respeto o que reavivó alguna herida del pasado. Y claro, en ese momento de presión, con todo el mundo mirando, la cosa se puso tensa. Y luego al darse cuenta de que la imagen era nefasta, o quizás porque Demet le hizo saber que se había sentido mal, Can decidió que lo mejor era dar un paso atrás y pedir disculpas. Piénsalo, estas dos estrellas están bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada es analizada hasta el extremo. Y si además hay un pasado de por medio, una relación que terminó, pues imagínate. Es como remover la sopa cuando ya pensabas que estaba lista. Muchos dicen que todo esto es una estrategia de marketing, que la tensión vende, que así siguen en boca de todos. Y no lo descarto del todo, En este mundo del entretenimiento, a veces la controversia es el mejor combustible. Pero también creo que puede haber un trasfondo real, algo que realmente hirió o incomodó a Demet, y Can, aunque a regañadientes, tuvo que asumir su parte. Lo que sí me parece interesante es el timing de la disculpa. ¿Fue inmediata? ¿Se lo pensó? ¿Fue algo que le aconsejaron? Porque pedir disculpas públicamente y más cuando eres una figura como Can Yaman, no es algo que se haga a la ligera. Significa que la situación fue lo suficientemente delicada como para justificarlo. ¿Creéis que estas disculpas son sinceras? ¿O simplemente es un intento de calmar las aguas y seguir adelante sin más dramas? ¿Y qué pasa con Demet? ¿Aceptó esas disculpas? ¿Las hizo públicas? Porque de ella apenas sabemos qué pensó en ese momento. Me da la impresión de que hay mucho más detrás de ese cruce de cámaras de lo que nos contaron. Algo que quedó entre ellos y que solo ellos saben realmente. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a tener alguna interacción pública sin que haya esta tensión?